Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Samuel, primero y segundo libros de Samuel. Y esta será la última sesión, así que vamos a preparar nuestros corazones pidiéndole al Señor en oración que nos guíe en su estudio. Padre amado, muchas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra revela, Señor, la condición humana, como lo vemos en las vidas, Señor, de diferentes personajes en la Escritura, en este libro de Samuel. Hemos visto como tanto en Samuel como en Saúl y en el rey David, Señor, se cumplen diferentes principios, Señor, que tú nos marcas en tu palabra. Gracias porque nos has ayudado a estudiar estos dos libros de primero y segundo libros de Samuel. Y rogamos, Señor, que en esta ocasión también tú nos ayudes, Señor, y nos ayudes a comprender las verdades que hay en estas historias y que tu palabra, Señor, sea luz a nuestra vida, a nuestro entendimiento y nos haga actuar de acuerdo a tu voluntad. Y también, Señor, pedimos que nos recuerdes nuevamente con el estudio de tu palabra a nuestro Señor Jesucristo, quien fue prometido desde mucho antes, Señor, y lo hemos visto en este libro de Samuel, y que nos recuerda, Señor, su venida como Rey, como nuestro amo y Señor, y quien gobernará con equidad, con justicia, Señor, y traerá bendición a todas las naciones. Ya lo haces a través de su evangelio, a través de tu evangelio, Señor, en nuestros corazones. Pero habrá un día en que tu Hijo Jesús vendrá y establecerá por completo su reino en esta tierra. Te agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta ocasión veremos pues las consecuencias trágicas que tuvo el fracaso moral del rey David, como lo vemos en el segundo libro de Samuel. Seguimos con estas lecciones que encontramos en estos dos libros, primero y segundo libros de Samuel, y ahora veremos estas graves consecuencias que trajo el pecado en la vida de David y que trae a nuestras vidas el pecado, estas consecuencias terribles. Y como creyentes, hermanos, David era creyente, ¿verdad? Era fiel a nuestro Señor. Y pues vemos con estas historias, hermanos, que nadie estamos exentos de cometer pecados, y pecados aún graves, muy graves. Así que estos relatos en la vida de David deben motivarnos, hermanos, a cuidar nuestras vidas y andar siempre en los caminos de Dios. Traerlos a la memoria leyendo su palabra, buscar la guía, la dirección, los mandatos de Dios para nuestras vidas y no descuidar nuestra vida espiritual en ningún momento, hermanos, porque con unos segundos o momentos u ocasiones en los que traigamos descuido en nuestra vida espiritual, la oración, la lectura de su palabra, la comunión con los hermanos, el estimularnos a buenas obras, con un descuido, hermanos, un pequeño descuido en nuestra vida espiritual, todo eso puede venirse abajo y traer graves consecuencias para nosotros y para los que nos rodean. El fracaso moral de David, lo vemos, hermanos, a partir del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Hasta el capítulo 10 de este segundo libro de Samuel, el reino de David podemos verlo con éxito y con bendición. David es proclamado rey, primeramente, en Judá,
en la tierra que le correspondió a la tribu de Judá. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 1 al 7. Y también vemos que fue proclamado no solo en Judá, reinando en la capital, en Hebrón, sino después también es proclamado como rey de todo Israel, en el capítulo 5, versículos 1 al 5. También vemos en estos primeros 10 capítulos cómo Dios le dio la victoria a David sobre todos sus enemigos. Primeramente, pues los descendientes de Saúl, del rey anterior que fue enemigo de David, lo persiguió sin éxito, ¿verdad? Pero lo persiguió. Así que sus descendientes, algunos de ellos, incluido primero su general, ¿verdad? El general de Saúl, pues tramaron cómo pelear contra David. Incluso el capítulo 3, versículo 1 de este segundo libro de Samuel dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl, los descendientes de Saúl, y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Así que en los capítulos 2, del capítulo 2, versículo 8, hasta el 3:1, y del versículo 6 del capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 12, vemos estas guerras, esta pelea, esta lucha, esta batalla, en la cual Dios le dio la victoria a David. Dios le dio la victoria. Luego también se la dio en contra de los jebuseos, que eran los habitantes de Jerusalén. Y David dice el capítulo 5, versículo 6, que él marchó con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. David tenía en su corazón establecer su reino en esta ciudad de Jerusalén, y entonces dice la Biblia en el versículo 10, capítulo 5, versículo 10, que David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces vemos esta bendición. Después derrotó a los filisteos también, capítulo 5, versículos 17 al 25. También a los de Moab, capítulo 8, David extiende sus dominios hacia Moab, hacia Seba, el rey de Seba, y hacia los sirios también, los de Siria, capítulo 8, versículos 4 al 6, y el capítulo 10, versículos 1 al 19. Nos dice también la Escritura, capítulo 8, versículo 12, que David sometió a otras naciones, incluye en esta lista a los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas y el rey de Soba. Entonces David ganó fama, y de esa manera también los de Edom también fueron siervos de David y le pagaban tributo. Con este panorama, hermanos, vemos cómo el reino de David se fue extendiendo hacia el norte, hacia el oriente, hacia el sur. Todo el reino de David se extendió a todas las fronteras. Y así se estableció, dice, un reino de justicia y equidad. Versículo 15 del capítulo 8. Y así lo administraba David. También nos pone un ejemplo del corazón de David, de su bondad hacia Mefiboset, hijo de Jonatán, su gran amigo. Capítulo 9, versículos 1 al 13. Pero del capítulo 11 hasta el 20, aquí es donde vemos su fracaso moral y sus tristes consecuencias. David
en el capítulo 11 nos narra que se entregó a la tentación y comete adulterio y comete asesinato. En vez de ir a la guerra, como todos los reyes, dice, se quedó en Jerusalén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. No cumplió con su labor, descuidó su labor como rey y no fue a la guerra. Cuando él estaba en una de las tardes, ¿verdad? Al mediodía, al caer la tarde, dice el versículo 2, se levantó David, se paseó sobre el terrado y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Así que era una mujer casada, pero a David le gustó, era muy hermosa, y el versículo 4, envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, tuvo relaciones sexuales con ella, y luego ella se purificó, dice, de su inmundicia, se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Aquí David entonces, al ver este resultado, trata de encubrirlo todo. Primero, lo primero que hace es manda llamar a Urías, esposo de Betsabé, que era uno de sus soldados fieles del ejército que estaba en esa guerra, y lo manda llamar para que descanse y vaya con su esposa y duerma con ella. Eso es lo que él pretende. Pero Urías, por su fidelidad al reino, al rey y a sus compañeros del ejército, él no duerme con su esposa, sino que permanece en las afueras del palacio de David. Luego de insistir y aún de engañarlo, ¿verdad? Él no va con su esposa. Así que David lo manda al frente de la batalla, donde más recia era la batalla, que por lo tanto ponía en riesgo su vida. Y efectivamente, versículo 17 del capítulo 11, dice, saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab. Joab era el general del ejército de David, y sitió la ciudad, y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y entonces, en el versículo 17 dice, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. David lo sabía. David por eso lo envió. Y además, también Joab lo sabía. Y Joab le manda decir a David que, pues sí, murieron algunos, ¿verdad? Cayeron algunos. Pero cuando el mensajero, el que envió el mensaje, le dijo al rey David por orden de Joab, pero dile que Urías también murió, entonces eso tranquilizó a David. Y vean lo que hace David. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. El duelo eran aproximadamente de 7 días. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí está claramente la expresión de desagrado de Dios para esto que hizo David.
por aquel descuido, ¿verdad? Por aquel descuido de su deber como rey, por aquella ociosidad al mirar, ¿verdad?, por el terrado, y aquella lujuria que tuvo para ver a esa mujer y luego traerla, tener relaciones con ella, y por las consecuencias de estar ella embarazada por esa relación, entonces él planea cómo encubrir todo, manda a su soldado más fiel y a la batalla más recia, y es muerto el esposo de Betsabé. Y ahora sí, la trae a su casa. El capítulo 12 nos narra cómo el profeta Natán confronta a David, ¿verdad? A través de una historia, ¿verdad? De una historia que Natán le platica antes de sacar a la luz lo que Dios ya le había revelado al profeta Natán. Y entonces, capítulo 12, versículo 2, le cuenta esta historia. Desde la mitad del versículo 1. Había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y había crecido con él. Y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y en este momento de la historia, dice el versículo 5, que David se encendió el furor en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces ahora sí, ¿verdad? Natán le revela a David: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Esto, hermanos, trae para nosotros una gran advertencia, ¿verdad? Por un pequeño descuido viene lo que Dios le está hablando a través del profeta Natán a David, por esto que ha hecho. De manera muy grave, ¿verdad? Cuando David dice lo que merece ese hombre de la historia por la corderita, ¿verdad? Él claramente dice debe pagar con 4 tantos, ¿verdad? Y esto trajo consecuencias para la familia de David, con 4 tantos, ¿verdad? Y efectivamente, en 4 de sus hijos hubo resultados terribles, ¿verdad? Por las palabras de David, la expresión, ¿verdad? Y también dice aquí que Dios le había bendecido en gran manera, hermanos. Le había dado todo, le había dado la casa de Israel, la casa de Judá, lo había puesto por rey, le dio mujeres. Y entonces con todas esas bendiciones, David menospreció todo esto que Dios le había dado. Y aún así tomó la mujer de Urías y mató a Urías
por la espada de los hijos de Amón. Dice el versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Pero vean la reacción de David. Y vean, inmediatamente a esta reprensión del profeta Natán por dirección, por guía de Dios mismo, dice David, versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ese bebé de Betsabé y David iba a morir. El profeta Natán confrontó a David y David inmediatamente reconoce lo que ha hecho. David es quebrantado, David se arrepiente, pide perdón a Dios. Y Dios lo perdona. Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. En primer lugar, vienen consecuencias sobre él mismo, como vemos en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hay consecuencias físicas por nuestros pecados, hermanos. A veces, ¿verdad? Esta relación es directa por el pecado, ¿verdad? Dice David que se envejecieron sus huesos. Viene una debilidad dentro de su cuerpo, profunda. Y ahí hay consecuencias físicas por el pecado. Hay un gemir todo el día. Y también se agravó. No solo empieza con un dolor y se quita, sino que se agrava. Y dice que su verdor se volvió en sequedades de verano por el pecado. Es decir, esa fortaleza, ese vigor que tenía el rey David vino a menos. Y aquí la figura es sequedades de verano. Se secó ese vigor y esa alegría y ese gozo que mostraba David en estos primeros años de su reinado, vino a hacerse seco. También hay consecuencias no solo en lo físico, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Dice el Salmo 51, versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. A consecuencia del pecado, hermanos. Claramente este capítulo 51 de Salmos dice que es Salmo de David después que se llegó a Betsabé, cuando vino a él Natán el profeta. Entonces, pidiendo perdón en los primeros versículos, pide también, hazme oír gozo y alegría. Su vida se había tornado en lo contrario, en tristeza, en aflicción, ¿verdad? Por ese pecado. Y pide al Señor que se recreen los huesos, su cuerpo, su falta de vigor, ¿verdad? Su enfermedad, su malestar, ¿verdad? Interno. Y que renueve, ¿verdad? Que se recree todo eso que Dios ha abatido. Y versículos 10 al 12, que crea un corazón limpio, que renueve un espíritu recto dentro de David. Eso es lo que pide él por su pecado cuando se ha arrepentido. Que no lo eche de delante de Dios, que no le quite su Santo Espíritu, que le devuelva el gozo de su salvación y que nuevamente el Espíritu noble le sustente.
Así que hay consecuencias en uno mismo, hermanos. Las consecuencias del pecado vienen en nuestro ser físico, emocional y espiritual también, hermanos. También las consecuencias se ven sobre su familia, ¿verdad? Primeramente el hijo de David y Betsabé, ¿verdad? Resultado de este adulterio, muere. Y aun cuando David había rogado que no sucediera así. Pero vemos cómo esto es inevitable para David. Y aunque ayuna y muestra tristeza y aflicción y ruega a Dios por el niño, de todas maneras, el niño enferma gravemente, ¿verdad? Y finalmente le avisan a David que el niño ha muerto. Y entonces ya David se levanta, se lava, se unge, come, ¿verdad? Y ahora dice que versículo 24 y 25, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, y así llamó su nombre Jedidías, que es amado de Jehová. Eso es lo que significa el nombre que Dios le dio a Salomón, Jedidías. Vemos, hermanos, la muestra de misericordia de Dios al concederle un hijo a David con esa mujer. Pero, hermanos, también no solo perdió a ese hijo, sino que las consecuencias llegaron también a otros de sus hijos, ¿verdad?, que repitieron estos mismos errores de su padre, pero de una manera más trágica, ¿verdad? Sabemos capítulos 13, ¿verdad? Como el capítulo 13, uno de sus hijos viola a su hermana, y el otro hermano, Absalón, hermano de Tamar, que es violada por Amnón, entonces Absalón manda matar a su hermano Amnón. Y también no solo hay trágicas consecuencias para la familia de David, sino también para su reino. En los capítulos 15 al 18, David sufre la rebelión de su hijo. Absalón trama un plan secreto para derrocar a su padre, y David ahora se ve otra vez en una huida, ¿verdad? Aunque en esta ocasión no es inocente. Capítulo 15, versículo 14, hasta el 17, versículo 29, vemos esta huida del rey David por la rebelión de Absalón. Finalmente, ¿verdad?, esta rebelión termina cuando el hijo de David ahora es asesinado. Capítulo 18, versículos 1 al 18. Y esto, por supuesto, rompe el corazón de David. Capítulo 18, versículo 19 al 33. ¿Verdad? Ahí dice, versículo 19, como vienen a avisarle, y entonces David, versículo 33, el rey se turba cuando se entera de la muerte de Absalón, subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Vemos entonces, hermanos, las graves consecuencias que trajo aquel pecado de David. Recordemos entonces, hermanos, los principios que hemos visto en los estudios anteriores, que vienen mencionados en aquel poema de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 2, ¿verdad? Porque vimos, hermanos, si recuerdan, que a pesar de la maldad de Saúl, y en este caso de la maldad de David,
Dios siguió obrando sus propósitos redentores. También vemos, hermanos, cómo Dios se opuso a la arrogancia de Saúl y también a la arrogancia de David, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Y finalmente, hermanos, si recuerdan, vimos cómo la esperanza futura de este libro de Samuel va mucho más allá que David mismo y apunta hacia el futuro, hacia el Rey mesiánico de nuestro Señor Jesucristo, que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Hermanos, con estas historias nos ayuda a estar atentos a nuestra propia vida, a cuidar todos los pasos y en todo momento, hermanos, recordar y estar leyendo y llenarnos de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de sus advertencias, de sus historias que nos dan lecciones, llenando nuestra mente, reflexionando y meditando en ella. Y de esa manera, hermanos, nos va a ayudar para cuando vengan los momentos de tentación, estar alertas y podernos librar en el momento preciso y no caer en este tipo de pecados o en otros, hermanos, en otros. En este caso, ¿verdad? Es un pecado en el sentido moral, pero hay muchos otros, hermanos, las mentiras, las avaricias, los engaños, los enojos, hermanos, la codicia, muchos otros que pueden venir a nuestra vida, estar presentes a nuestra vida. Y todos ellos, hermanos, pueden traer consecuencias graves para nosotros mismos, para nuestras familias, para la iglesia inclusive, y para todo nuestro entorno, hermanos, donde tengamos influencia. Así que, hermanos, pensemos en esto, y que las lecciones que hemos visto en estos dos libros de Samuel, primero y segundo libros de Samuel, nos ayuden, hermanos, para traer bendición a nuestras vidas, a los nuestros, y poder extender el reino de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, hermanos, con nuestro testimonio y siendo instrumentos para los propósitos que Dios tiene para nosotros. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque son estas historias, nos traen advertencias, Padre, porque los seres humanos padecemos de las mismas tentaciones, Señor, y como creyentes no estamos exentos, pero rogamos que tú nos ayudes, que tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, nos traiga sabiduría, nos traiga fortaleza, guía, y, Señor, podamos evitar caer en la tentación. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque si nos arrepentimos, también, Señor, tú traerás bendición a nuestra vida, aunque no podremos detener las consecuencias de nuestras decisiones. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.